Flor y Canto presenta. Número 462 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Y responde, los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Está recogido en Mateo 10:37. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. Bueno, como veis, un punto importante y un matiz importante. Primero es Dios. Primero es Dios. Y después es la familia. Hay un texto evangélico que nos ayuda a adentrarnos en este misterio. Me estoy refiriendo, seguro que muchos ya lo estáis pensando, a ese momento en el que Jesús se pierde en el templo, es encontrado por sus padres y allí se produce pues, un episodio que es curioso, que muchas veces yo a más de un padre cuando se ha comentado este texto le he visto sufrir un poco, sufrir porque le chirría un poco esa respuesta de Jesús. Entonces, al verlo a Jesús, se quedaron atónitos y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo, se quedaron perplejos, ¿no? Bueno, yo creo que ese episodio, además de ser, ¿no?, pues un episodio en el que Jesucristo recuerda ante sus padres pues, su vocación divina y su condición divina, ¿no?, y su misión tan especial, en el fondo creo que es un texto que está dirigido para todos los padres, para que todos recordemos que nuestro hijo, en última instancia, es de Dios y no es nuestro, y no es nuestro. Con lo cual también hay que estar siempre atento ante el peligro de ser un padre posesivo. Existe el riesgo de ser un padre posesivo. Un padre o una madre posesiva que quiere que su hijo lleve adelante un proyecto que es el que yo he pensado, yo siempre he soñado que mi hijo tiene que hacer esto. Como yo no conseguí hacer esto, pues mi hijo tiene que ser capaz de hacer esto. Y si no lo hace, me sentiré frustrado. Y me siento después, o me enorgullezco de mi hijo delante de mis amistades, o me avergüenzo porque mi hijo no ha obtenido el puesto destacado que yo hubiese deseado y entonces me avergüenzo de él porque no ha cumplido mis expectativas. Pero ¿cómo mis expectativas? Nos damos cuenta de eso. Esto es un riesgo. Esto es un riesgo que está en nosotros, ¿no? Porque hemos sentido a los hijos como muy, muy nuestros. Y eso... ese cordón umbilical, el cordón umbilical, tenemos que darnos cuenta que se cortó, y los hijos son de Dios. Bueno, también eran de Dios cuando estaba el cordón umbilical, pero me entendéis la imagen. Con lo cual, digamos, un padre tiene que educar para que su hijo descubra lo que Dios quiere de él, no lo que yo quiero de mi hijo, sino lo que Dios quiere de mi hijo. ¿Qué querrá Dios? Pídele a Dios que te muestre su voluntad. Eso no quita para que alguien ayude al discernimiento, puede ayudarle. Hijo, veo que tienes estas cualidades, tienes las otras, tienes etcétera, pero por ejemplo, aquí como hace referencia, ¿no?, a que de una manera especial, cuando los hijos tienen una vocación a la vida consagrada, al ministerio sacerdotal, un padre tiene que facilitar la posibilidad de que su hijo tenga esa vocación de especial seguimiento a Jesucristo. Es muy frecuente en nuestros días que se produzcan crisis en los padres, incluso siendo padres creyentes, cuando un hijo o una hija manifiesta un deseo de consagración a Dios. Ay, hijo, primero hace una carrera, primero no sé qué, y luego más adelante, y ahora, curiosamente, pues igual no aplica ese mismo principio a otras cosas, pero existe el riesgo de no entender que Dios puede querer hacer un llamamiento directo a nuestros hijos para su seguimiento, y un padre no tiene que pensar en parámetros de este mundo,
en parámetros de este mundo. Si el Señor quiere que tu hija, que tu hijo tenga una consagración especial con Él, ¿por qué tú vas a ser un obstáculo? ¿Por qué vas a dificultar? ¿Por qué lo vas a posponer? Es curioso, ¿no? Porque en esta sociedad nuestra secularizada, pues hemos pasado de haber sentido como la honra de que un hijo se consagrase a Dios hace no sé cuánto tiempo, a que en este momento pues se generan crisis, ¿no? Crisis en el seno familiar, pues por pensar que su hijo se puede equivocar, ¿no? Haciendo pues, una consagración a Dios que es tan contracultural y tan, digamos, criticable, o criticada, mejor dicho, más que criticable, criticada por una sociedad secularizada, ¿no? En definitiva, la importancia de que entendamos que los vínculos familiares son muy importantes, ¿no? Pero no son definitivos. Fijaros, por ejemplo, lo que es que un misionero se despida de su familia, de sus padres, de los que más quiere, pues para irse a lugares lejanos a evangelizar, ¿no? Y un buen padre no será aquel que retenga a su hijo misionero, sino dice, hijo, ve, y nosotros vamos contigo en el corazón, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos más, ¿no? Son santos los vínculos familiares, pero por encima de ellos siempre está la llamada de Dios, ¿no? Que se recibe y se interpreta, ¿no? Y uno ha sido educado en el seno de la familia para saber descubrirla.